Nosotros sí vamos a continuar con la prédica en el libro de los Hechos. Y hoy entramos en el capítulo 10. Y el capítulo 10 significa una transición, no solo en las Escrituras, sino en el mundo como nosotros lo conocemos. La diferencia del mundo la hace el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros vemos aquí que se cumple algo anunciado por el Señor y se da otro paso en los planes del Dios creador para salvar a la humanidad. Cuando comenzamos a ver cómo la salvación de Dios llega al mundo gentil. ¿Qué quiere decir el mundo gentil? La salvación de Dios vino del pueblo de Israel, su pueblo escogido. ¿Ok? Ese es su pueblo elegido por Él. ¿Ok? Cuando comienza la época de la iglesia, la etapa de la iglesia, la salvación se va a ofrecer al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel alcanzando salvación porque ellos tienen que creer en Cristo, pero elegidos con un propósito y trayéndonos a nosotros ahora de ese pueblo de Israel, de donde naciera el Mesías, la salvación. Pero tiene que haber un momento en que ese pueblo judío entienda que no era solamente de ellos y para ellos exclusivamente. Y ahora, en esta transición encontramos posiblemente en el libro de los Hechos el primer gentil, la primera persona que no era judía convertida. Nosotros no sabemos si en los 3,000 que se convirtieron cuando comenzó la iglesia había alguien que era gentil, que no era judío. Nosotros no sabemos si entre las prédicas de Esteban y las prédicas de los discípulos, de los apóstoles, cuando ellos comenzaron, alguien se convirtió. Pero recogido en la Escritura está la salvación de Cornelio y su familia. Y para nosotros es lo que marca la salvación entrando en el mundo gentil. Acogida por los gentiles, cosa que le costó al judío trabajo entender, de que la salvación era para el mundo entero. La salvación, y esa es la conclusión de todo el pasaje, de todo el capítulo 10. Todo el capítulo 10 es acerca de la conversión de Cornelio y su familia. Y es la expresión, ese capítulo, de que la salvación está a disposición y es para todo el mundo. Pero desde que comenzamos el capítulo, nos damos cuenta de que hay un serio problema. Que la salvación no es ni con lo que las personas piensan y que la salvación ha sido muy mal interpretada y que la salvación tiene que ser como Dios la estableció. La salvación del alma, que quiere decir la salvación de la condenación eterna, porque hay conceptos que se usan en la iglesia que muchas veces nosotros decimos, ¿salvarme de qué? El ser humano está condenado. Está condenado por Dios a vivir eternamente en un lugar de castigo. Y el creer en Cristo, por su obra redentora, nosotros alcanzamos la salvación de ese lugar, alcanzamos la salvación del juicio de Dios sobre nosotros, alcanzamos lo que podemos decir, la comunión verdadera con Dios, el único Dios. Pero esto ha sido muy mal interpretado. Incluso lo vemos que cuando se predica en muchos lugares, en los días de hoy, y siempre ha sido así, se dice de la salvación lo que nunca ha sido la salvación o lo que no es la salvación. Por tanto, hemos decidido que en este capítulo 10 vamos a hacer una serie que va a tratar todo acerca de la salvación del alma, acerca de la salvación de los seres humanos. ¿Ok? Cuando comienza la historia, encontramos a este hombre, y este hombre, como todos nosotros, hemos sido creados para una comunión con Dios. Comenzamos por donde hay que empezar. Todos los seres humanos fueron creados para una comunión con Dios, porque Dios nos creó así y nos dio un espíritu que murió cuando nosotros nos apartamos de Dios. El ser humano no es lo que me enseñaron a mí allá en la escuela de medicina, cabeza, tronco y extremidades, aunque eso ha cambiado, ahora es cabeza, tronco, extremidades y teléfono.
Pero es más que eso. El ser humano es alma, cuerpo y espíritu. ¿Ok? Lo dice la Escritura y lo vamos a ver en una porción que se menciona allí más adelante. El alma no muere. El ser humano no fue hecho para morir. El alma de todo ser humano va a resucitar, una para condenación y otros para salvación, para estar por siempre con el Señor. El espíritu sí murió cuando comenzamos a pecar, a los 12, a los 13, a los 6, a los 7, cuando quiera que haya empezado tu vida, en dependencia de lo que te enseñaron, en dependencia de cómo fuiste criado, cómo fuiste enseñado, la persona se da cuenta que es pecador y que necesita un salvador. Y Dios, que nos creó para esa comunión con Él, al ver que hemos caído, provee entonces el mecanismo para que nosotros recobremos esa comunión con Dios. Ese mecanismo fue Él mismo, hecho hombre y viniendo a morir por nosotros para pagar por esos pecados que nos separaban de Él. Pareciera esto una clase inicial de alguien que no cree. Y ustedes me van a decir, pastor, todo eso lo sabemos. Pero hay que empezar por ahí para entender qué es lo que está pasando. Hermanos míos, hoy la iglesia está llena de gente que no son salvas. Esa es la tristeza que da. Hoy la iglesia está llena de personas que saben 2 o 3 versículos bíblicos, que saben que Dios existe, pero déjenme decirle algo, nadie puede negar, es más, ningún ser humano niega que Dios existe. El ateo no existe. Todo el mundo fue creado con ese vacío espiritual, dependiendo, porque así fue creado, para que dependiera siempre de ese ser sobrenatural que lo creó con el propósito de que viviera una relación con Él. No importa lo que te digan, no importa lo que piensen, allí en el rincón del hogar, en el lugar solitario, todos los seres humanos saben que necesitan tener comunión con un Dios que lo creó, con un Dios que existe. Por supuesto te van a decir que no, se van a burlar de Él, te van a decir lo que quieran decir. A veces tú oyes personas que con una diatriba, un odio y una agresión, hay cosas más lindas, Dios mío, que tú dices, wow, tienen un argumento de tanto peso que definitivamente Dios no existe. Esa gente saben que Dios existe, no lo pueden negar. Y aunque pase lo que pase, un día van a tener que doblar rodillas y dar cuenta delante del Dios verdadero, del Dios que existe. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las iglesias? Uno de los graves problemas que hace que la iglesia no avance, que la iglesia no se llene de discípulos, que la iglesia no haga lo que tiene que hacer, que la gente no viva vida que hablen de una relación con Dios, es que la gente no han alcanzado verdaderamente la salvación. A veces depende de los pastores, la manera, los predicadores, los evangelistas, la manera que lo dicen, la manera que expresan y explican el evangelio, diciendo cosas que no son verdad. Y cuando llegamos a una iglesia nos encontramos desde personas que solo conocen 2 o 3 versículos, pero les digo que para ser miembro hoy en día de una iglesia, si cantas una canción, si te sabes una canción, si oras y si das dinero, ya eres miembro del cuerpo de Cristo. Eso no fue nunca el propósito de Dios. Todos necesitamos salvación, pero qué lejos estamos de saber lo que es la verdadera salvación. Y el tema es tan importante porque incluso en ese capítulo 10 se nos da la oportunidad de hablar de ese tema, de la verdadera salvación, y lo vamos a hacer en 3 domingos consecutivos. Porque es necesario que nadie se engañe, que nadie viva pensando que va al cielo y que tiene una relación con Dios, que por unos cambios cosméticos y por algunas cosas que diga, aunque diga Señor, Señor, es posible que no entre en el reino de los cielos. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Pero vamos por parte. En esta primera parte de los versículos del 1 al 8 del capítulo 10, vamos a ver qué es lo que pasa con los seres humanos. ¿Qué es lo que han perdido? ¿Qué es lo que ignoran?
Y es responsabilidad de pastores, predicadores. Es más, a veces encontramos pastores y predicadores que no han alcanzado salvación. Pastor, ¿usted está seguro? Estoy seguro. A veces vemos iglesias, y hermano, yo se los digo, yo no sé ustedes, yo me pongo a ver iglesias buscando ideas, buscando a ver cómo estamos, buscando aprender. Y como hoy todo se publica, y vemos que en las iglesias no se habla de salvación. Se canta, se hace no sé cuántas cosas, el pastor se para, dice 2 versículos, 3 versículos y continúa hablando y diciendo una verborrea espiritual, de corte espiritual, de términos bíblicos, pero sin decirle a la gente, sin alertar a la gente del peligro de estar viviendo una farsa, de estar jugando a la iglesita. Eso es triste, eso es doloroso y eso a Dios no le agrada. Es necesario que el ser humano sepa qué cosa es ser salvo, qué hay que hacer. No hay que hacer nada, Él lo hizo todo. Pero cómo se alcanza, cómo se disfruta, cómo se vive esa salvación. Aquí tenemos al primer Cornelio y su familia. Este hombre era un soldado romano. De manera que no tenía nada que ver con los judíos. Era alguien que estaba allí cumpliendo una labor de parte, como parte de su trabajo, de parte de un gobierno que estaba sojuzgando esta parte del mundo, el Imperio Romano. Pero déjenme decirles algo bien interesante. Cuando el hermano Humberto Gómez y los demás hermanos que trabajaron para que nosotros pudiéramos recuperar los textos originales de la palabra de Dios, para que tuviéramos una Biblia en español doctrinalmente pura, usaron extraordinariamente investigación, información de España, porque ese es nuestro idioma. Pero se considera que Cornelio se piensa que haya regresado cuando terminó su labor como soldado a España primero que Pablo, que dijo que iba a ir a España. De manera que Cornelio, por lo que pasó en su vida, por lo que ya tenía escrito, por lo que había aprendido, se llevó todo eso a España. Y eso hace que una de las fuentes más importantes para nosotros, tratar de llegar a lo que es una Biblia pura, como lo hicieron con el hermano Gómez y los demás hermanos, es ir a lo que está escrito o estaba escrito o existe en español. Bueno, en aquel momento en castellano. Porque fíjense ustedes que cuando comienza la obra de la iglesia, vemos a alguien que no es de allí, abrazando el evangelio, pero esa persona no se iba a quedar allí. Regresaba porque su trabajo era allí como jefe, centurión de un grupo de soldados romanos. Tendría que regresar al centro del imperio, tendría que regresar. O sea, vemos la mano de Dios obrando para que la salvación llegue a los gentiles, preparándolo todo, enseñándonos cómo. Sin embargo, hoy tú le dices a alguien cómo alcanzaste salvación y no hay un testimonio claro y preciso. Tú le preguntas a los pastores, ¿cómo es que tú le dices a la gente para alcanzar salvación? Al final de estos 3 sermones, vamos a estar seguros, primero, de que nosotros somos salvos. Nunca es tarde para decir, wow, estaba yo viviendo una mentira, no estaba seguro. Y ahora sí lo estoy, nunca es tarde, si tenemos vida. Y en segundo lugar, ¿qué le vamos a decir a la gente para que alcance salvación? Apréndete 3 versículos, canta una canción, diezma y eso te hace salvo. No, eso no es verdad.
Me parte el alma ver esas iglesias en el internet, que el pastor incluso después de hablarle una verborrea que mucha gente no entiende porque hablan palabras que solamente están en la escritura o que a veces ni están en la escritura, que nadie entiende. Y después se van, cierran, pasan a los anuncios y no hay un llamamiento para salvación basado en lo que realmente trae esa salvación al ser humano. Hermano, sin salvación no somos nada, no podemos hablarle a nadie, no podemos vivir vidas diferentes, no tenemos garantizado nada en el cielo. Pero ¿cuál es la diferencia entre los que la tienen y los que no la tienen? Veamos lo que pasó con Cornelio y su papá. Voy a pedirle que se pongan en pie, en reverencia y respeto al Señor y su palabra. Vamos a leer allí, en el capítulo 10, los versículos del 1 hasta el 8. He decidido predicar despacio. No es que el Alzheimer me esté cogiendo. Es que quiero que entiendan esto de una vez y por todas. A veces le preguntamos a la gente, ¿y tu familia es salva? Yo creo que sí. Yo no estoy seguro. Una vez hicieron tal cosa. Tenemos que estar seguros de lo que creemos y de lo que damos para que surta el efecto y salgan frutos dignos de esa salvación, frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura. Ya no podemos seguir, hermanos, adelante jugando. Las iglesias están llenas, esta no, pero las que se pueden llenar se llenan y muchas veces 50, 60, 70% de la gente no tiene una verdadera, levantan las manos, gritan, hacen, dan algo, pero no han nacido de nuevo. Ese concepto del nuevo nacimiento se ha eliminado de nuestra jerga, de nuestra doctrina. Y hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. Esa conversación de Nicodemo con Jesús tiene que estar presente en nuestras vidas como cristianos siempre para que nosotros entendamos qué significa nacer de nuevo. Dice así la palabra del Señor, amén. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. La Italiana quiere decir, no era que era de Italia, italiana es una traducción de ibérica. Ibérica es la península que incluía España. Él era del Imperio Romano, pero esto incluye España, ¿ok? Habían gente que venían de uno y otro lugar y participaban de las conquistas, eran parte del ejército, pero eso es lo que quiere decir, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué clase de hombre! Este vio claramente en visión como a la hora 9 del día, el ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Y mirándole tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y cuando se fue el ángel que habló con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que continuamente le asistían, a los cuales después de contarle, los envió a Job. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, y úsanos, que podamos explicar lo que tienes para tu pueblo, que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, a pesar de nuestras iniquidades. Padre, perdónanos. Prepara los corazones para recibirla. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Lo primero que quiero que vean allí, mis hermanos, como ya dijimos, esto es un hombre que no es de allí. Esta es una transición de la salvación que vino del pueblo judío, llegando ahora a aquellos que eran llamados gentiles, que no tenían nada que ver con la religión hebrea, que no tenían nada que ver incluso ni con samaritanos, que eran algo cercano al judío, era alguien incluso extranjero. Yo me identifico porque
En el caso de Cornelio no era posible que él conociera el evangelio en España, pero yo no conocí el evangelio en Cuba tampoco. Yo conocí el evangelio cuando llegué acá. Los mecanismos que Dios usa muchas veces son increíbles. Yo no quiere decir que todo el mundo que salga de su país tiene que salir de su país para conocer el evangelio. Hay muchos lugares en el mundo donde se predica el evangelio. Yo creo que en prácticamente todos los lugares hay alguien que ha llevado el evangelio. Pero yo sí creo que si alguien llega aquí, por el deseo que casi todo el mundo tiene, y el pedirle a Dios, porque aunque no crean en cualquiera de nuestros pueblos, aunque te digan que no crean en Dios, a alguien le están pidiendo para que los traiga para acá. Yo no sé si a Byron o a quién, pero a alguien para que los traiga para acá. Alguien que tenga poder. Yo sí pienso que todo el que llega tiene que decir, gracias Dios mío, porque me has traído, no a un lugar perfecto, a un lugar donde puedo ir y puedo predicar el verdadero evangelio, con entera libertad, cosa que no en todas partes es igual, ¿ok? En mi caso eso fue lo que usó, porque a mí nadie me habló del evangelio. Y yo le digo que yo era de esos que pensaba que algo había, que algo existía. Y terminé porque alguien que me dijo, sí, es la brujería. Ven que te voy a enseñar. Alguien que me dijo, sí, es esas iglesias que tú ves fastuosas y gigantescas, que son llamadas católicas. Llamadas católicas. Pero nosotros somos católicos. Nosotros somos católicos y apostólicos. Lo que no somos es romanos ni cubanos. Somos cristianos. Yo sabía que había algo y que tenía necesidad de algo. Todo el mundo lo tiene. Pero nadie me habló. Y aquellos que decían que eran, que conocían y que yo sabía que conocían, me enteré que conocían después que los volví a ver aquí, se lo eché en la cara. Le dije, nunca me hablaste de Jesucristo allá cuando estudiábamos juntos. ¿Por qué Dios quiso que fuera cuando llegara aquí? Yo no sé. Por eso es que el 10 de febrero lo celebramos. El Día del Amor, el día que yo conocí el amor de Cristo. ¿Ok? Es increíble cómo cristianos que dicen ser salvos, cuando llega el 14 de febrero, agarran 1 Corintios 13 y empiezan a hablar boberías y de besos y abrazos y no sé qué, y matrimonio, y no saben que ahí lo que dice es caridad, que quiere decir el amor de Cristo puesto en acción. Entonces, como yo sí creo en ese concepto bíblico, y mi Biblia dice caridad, que es el amor de Dios, pero puesto en práctica, yo celebro, porque además, el 10 de febrero llegué a este país y entré en una iglesia por primera vez. Y yo tengo un gozo tremendo. Ahora, 32 años, 32 años. Ahora el día, 22 años, el día, no, 32 años, el día 10 de febrero. Lo primero que quiero que ustedes vean es la necesidad que hemos mencionado de que tiene todo ser humano de una relación espiritual. El ser humano es un ente para vivir espiritualmente, pero decidió no vivir espiritualmente. Esa necesidad de una vida espiritual es expresada aquí en los versículos 1 y 2. Todo el mundo necesita vivir una vida espiritual. Dios provee cómo, pero nosotros decidimos vivir una vida espiritualista. No es lo mismo espiritual que espiritista, ¿ok? No se me confunda. Dice ahí en los versículos 1 y 2, y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, un hombre es un soldado que venía de parte del imperio, que estaba viviendo allí, piadoso y temeroso de Dios. ¿Eso lo hace cristiano? No.
Todo el mundo en su fuero interno es piadoso y temeroso de Dios de alguna manera. O por lo menos eso quiere hacer ver. En 1% más grande, 1% más pequeño. A todo el mundo le gusta hacer piedad. A todo el mundo teme de Dios, aunque te digan que no. Yo recuerdo el 11 de septiembre del año 2001, cuando tú prendías el televisor a las 9 de la mañana, tú no oías ni los periodistas hablando. Tú nada más oías, oh my God, oh my God. Y las torres gemelas despedazándose, primer avión, segundo avión. Y tú nada más oías en la televisión, oh my God, oh my God, oh my God. Todo el mundo cree que hay un Dios, ¿no? Todo el mundo fue hecho para creer en algo. Mejor todavía, para creer en ese Dios que creó a todo el mundo. Usted puede ser del país que sea, pero el que el creador suyo es el creador mío. Bueno, que se le fue la mano creándome a mí es otra cosa. Pero fue el mismo que nos creó a los dos. A otros, con otros se le fue la mano y los hizo de una manera que cuando tú los miras, da risa. Dios es un Dios simpático, de buen humor. Pero todos necesitamos de Él porque a todos nos creó. No nos creó como la gente piensa. Nos creó de una manera, varón y hembra los creó. Tampoco podemos inventar que nos creó de la manera que nosotros decimos que nos creó. No, eso no es verdad. Dios se encargó de aclarar, varón y hembra los creó. No en el medio, no de un lado para otro, no equivocadamente, varón y hembra los creó. También los creó para una comunión con Él que se rompió allí en el Edén. Por culpa de las hermanas. No, porque el hombre cayó y pecó. ¿Ok? Por cierto, cuando Dios le dijo a Adán, del árbol del bien y del mal que está en el medio del Edén no debes comer, Eva no estaba allí, así que no me le echen la culpa a las hermanas. ¿Ok? Eva no estaba allí, la orden fue dada a él. De la misma manera que lo que se perdió fue el liderazgo del hombre, hoy en día se ha perdido la prédica del hombre. Porque el hombre, para ser machote de Guadalajara, dice que no hay Dios. Y ese es el camino para dejar de ser hombre. Cuando dicen que no hay Dios. Cornelio dice que era piadoso. Todo el mundo de alguna manera es piadoso. A todo el mundo le gusta hacer el bien. Todo el mundo, cuando tú le hablas, lo primero que te dice, no, yo hago esto y hago lo otro. Sí, yo hago cosas malas, pero también hago esto. Y te hablan de piedad, te hablan de justicia, te hablan de cosas buenas que hacen. Temeroso de Dios. Todo el mundo teme de Dios, hermano. Todo el mundo teme de Dios. Que ese temor te lleve a ti a una relación con Dios, eso es otra cosa. Y aunque tú intentes tener una relación con Dios, la relación con Dios no es a la manera que tú dices, a la manera que Dios dice. Eres Dios. Él te va a decir cómo. Pero este hombre definitivamente estaba buscando de ese Dios. Y lo que sabemos es que lo hacía de manera pública a pesar de su condición de soldado romano. Estaba influenciado, oía y sabía. Y además, como todo ser humano, tenía ese hueco. Yo me imagino, hermano, mire, yo no conozco. La guerra es la guerra. Y este es un soldado romano. Y él estaba con la familia. Pero cuando a mí me tocó ir a la guerra, me tocó ir sin la familia. Y yo le digo a usted que ahí en el desierto de Etiopía, yo pensé que había algo. Cuando tú sientes las balas sonar en el oído, tú dices, tiene que haber algo. Por cierto, sacado aquí, tiene que haber algo. Y entonces te buscas un amuleto, te buscas cualquier cosa que te proteja. Empiezas a mencionar cosas que porque te viene el temor a Dios, que se expresa de diferentes maneras, pero al final es temor al que te creó.
Todo ser humano tiene y teme de Dios. Mentira que te digan que no temen de Dios. Mentira. Temen de Dios. Esto que les estoy diciendo es porque usted, si usted es salvo de verdad, usted se dé cuenta de que no es tan difícil predicar, no es tan difícil ser discípulo del Señor. Si nosotros sabemos de la condición del ser humano. Yo no sé si alguno de ustedes ha estudiado psicología, pero yo puedo poner junto a la psicología con lo que dice la Biblia y yo le digo a usted que todo el mundo tiene temor. Una raya. Y es temor a Dios. Porque no hay nada más poderoso, no hay nada más grande, no hay nada que sea superior a Dios. Al final es temor a Dios. Lo que nosotros decidimos ponerle nombre. Caridad del Cobre, Virgen María, Guadalupe, Mahoma, Clara White, Pepe Smith, todo el nombre más, nombres a Dios. Este hombre definitivamente, a veces vemos y leemos aquí y la gente dice, wow, qué clase de hombre era Cornelio. No, todo el mundo es así. Aunque no lo expresen públicamente. La gente está buscando hacer el bien y decir algo o cuidar de alguien porque quieren ser piadosos. Eso es piedad. Que daba muchas limosnas al pueblo. ¿Sabes lo que es limosna? Lo que te sobra. Eso ni es ofrenda ni es diezmo, limosna. Lo que te sobra. Ofrenda y diezmo no es lo que te sobra. Pero ¿por qué el Señor en su palabra trae a colación esto? Oh, porque nosotros pensamos que con dinero, aunque sea que te sobre, se puede alcanzar el beneplácito de Dios, se puede alcanzar una comunión con Dios, se puede alcanzar una relación con Dios. El hombre tenía intenciones de acercarse a Dios y todo el mundo lo tiene. Vamos a ver la semana que viene cómo los prejuicios nuestros nos impiden hablarle a la gente, pero la gente está preparada y dispuesta a oír el evangelio porque lo necesitan, porque es la explicación a ese vacío que tienen. Y nosotros somos prejuiciosos. Como me decía a mí un pastor, no, aquí no se puede abrir una iglesia, aquí todo el mundo es católico. ¡Wow! Esos son los que más necesitan. Porque esos a veces son piadosos. Dan limosna. Pero no tienen salvación. No. Mi Cristo no es igual que María. María tuvo que salvarse. En esos dos versículos vemos a nosotros que hay un cuadro que nos presenta a nosotros la condición de todo el mundo. El hombre oraba, el hombre apeoso. ¿Saben lo que es triste? Que los que dicen que son salvos y conocen a Cristo no sean como este hombre. Pero no que este hombre sea salvo, aquí no dice en ninguna parte, y la Escritura lo va a probar, de que este hombre necesitaba algo para ser salvo. Pero tenemos a veces muchos que dicen son cristianos que no oran, que no temen, dicen que no temen de Dios. Como decía el refrán popular, solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, solo se acuerdan de Dios cuando las cosas se ponen malas. Hoy no hay nadie más negado que el musulmán, que incluso por lo que cree es capaz de arrancarte la cabeza porque tú eres infiel al verdadero Dios que ellos dicen que es. No hay nadie que ore más que ellos. Qué tristeza que nosotros que decimos que somos cristianos, en realidad no somos como Cornelio. En realidad sí lo somos, hay temer de Dios, tenemos una que otra obra para ir por ahí, para mostrarle que somos piadosos, pero eso no quiere decir que eres salvo. Y vamos por parte, porque me dan ganas de decírselo todo de una vez, pero vamos por parte para que entiendan, ¿ok? No quiere decir que este hombre era salvo.
que usted tema de Dios, que usted dé limosna, que usted sea piadoso, no le da salvación. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. No vamos a entrar en la explicación de lo que es, ustedes saben lo que es. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales. Hay espiritualidad en la gente, pero no la espiritualidad verdadera. Todo el mundo tiene un vacío espiritual, pero no lo llena correctamente. Vienen muchas cosas que son potestades malignas y la llenan. No todo lo espiritual es bueno, hay espíritus malos, hay espíritus de mentira, hay espíritus de muchos tipos, que no es el tema hoy, pero hay espíritus de muchos tipos. En 1 Tesalonicenses dice la Escritura, ahí en el capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, o sea, tres partes, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero ¿de dónde aprendieron a decir Señor, Señor? En la iglesia. Vienen a la iglesia, oyen 3 o 4 palabras y ya son miembros, ya son cristianos. Sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Y dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Ok, este hombre está tratando de llegar a Dios. Amén, gloria a Dios. A veces pensamos, por la manera en que actúa, que hay mucha gente que no está tratando de llegar a Dios. Bezos, el de Amazon, definitivamente para mí, a mucha gente pensará, ese tipo no, ese no está buscando a Dios. El presidente, ese no está buscando de Dios. En su soledad, ahí en el rincón de su casa, en el momento de los problemas y situaciones, saben que hay un Dios. No quieren llegar a Él de la manera que Dios dice, pero quieren de alguna manera, usted los ve, que no quieren saber del Evangelio, pero como son ricos, dice que dan dinero, hacen obras piadosas, eso es para quitarse los taxis, muchos de ellos, pero bueno, tratan de ganar el favor de Dios dando. Eso no es salvación. De una vez y por todas, sentarte en la iglesia, cantar 2 cantos, decir algo. Si vas ahí a McDonald's y te parqueas todos los días, eso no te hace hamburgues. Si te metes en un garaje todos los días, eso no te hace carro. Y de eso están llenas las iglesias. Gente confundida, gente equivocada, gente buscando de Dios, gente que incluso son piadosos, gente que temen de Dios, pero no han alcanzado salvación. Cornelio no había alcanzado salvación. ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos a seguir leyendo. Pero hay una necesidad espiritual. Esa necesidad la gente la va a llenar. La gente la va a llenar. La va a llenar de algo, de alguien. De un amuleto, de un muñeco, de una creencia, no de fe. Como leímos ahí, fe. Fe, la única vez que aparece fe en un lugar es en la Biblia. Lo demás son creencias. Es fe. La fe, Cristo es el autor y consumador de la fe, dice ahí mismo en ese capítulo. Hebreos 12. De manera que la gente va a buscar, pero muchas veces va a abrazar lo más fácil, lo que más le convenga, lo que ellos crean que, porque piensan que el cristianismo es algo que te amarra, el cristianismo es algo que... miren, yo no sabía nada de cristianismo. Pero a mí el cristianismo aquí no me pide que yo traiga un pollo muerto aquí a la iglesia todos los domingos. Cuando oí de la brujería había que llevar un pollo, encontrar un pollo era más difícil que una mina de oro. Pero había que llevar un pollo para que te echaran la sangre del pollo. Y si no te voy a sacar un pollo, si no como pollo hace 3 meses.
Pero ellos, por lo que creían, por llenar su hueco espiritual, lo encontraban. A precio que fuera. Porque ese es el ser humano. Ese es el ser humano. Tiene necesidad espiritual, pero la llena como le da la gana. Hermanos, Cornelio no era todavía una persona convertida. Cuando los hermanos empiezan a leer esto, si alguien no les explica, se equivocan. Se equivocan. O que Dios está oyendo lo que Cornelio estaba haciendo, y si estaba haciendo de corazón y lo que tenía era ignorancia, oya. Cuando usted hace algo, si usted lo hace con la intención de buscar la verdad, a veces llega un hermanito que viene de los adventistas, que viene de otra religión, y lo primero que te dicen es: yo estaba buscando la verdad. De los testigos de Jehová, yo estaba buscando la verdad. Si tú buscas la verdad, Dios te va a mostrar la verdad. Dios te va a mostrar la verdad. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Dios está prestando atención. Dios dice: este es lo que quiere, es congraciarse conmigo. Este es lo que quiere, resolver el problema que tiene. Este es lo que quiere, es hacerse mejor que los demás. Pero cuando hay de verdad un deseo genuino de conocer a ese Dios verdadero, Dios dice: ¡wow! Este me lo voy a ganar para mí. Dice los versículos del 3 al 4. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, hora de oración, al ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Saben lo que estaba haciendo Cornelio? Lo que veía hacer a los judíos. Mucha gente viene a la iglesia y mira, ¡oh! Y empieza a hacer lo que ve a los demás. Pero lo hacía porque estaba buscando genuinamente conocer a Dios. Yo no sé si era la condición de soldado lejos de su patria. Yo no sé si era el hecho de que tenía que sojuzgar y maltratar a la gente que dominaba. Yo no sé, pero todo el mundo necesita llenar ese hueco espiritual. Muchas veces la gente va un poco más lejos, pero no existe el cristiano en medio cristiano. O eres salvo o no eres salvo. Nadie está embarazada o medio embarazada. ¿Verdad, hermanas? ¿Usted está embarazada o no está embarazada? Una de dos. Así es la salvación. Yo creo que salva medio, 50%. No. O mora el Espíritu de Dios en ti o no mora el Espíritu de Dios en ti. Y no es que seamos perfectos. Es que hicimos lo que Dios dice que hay que hacer para que more el Espíritu de Dios en nosotros. La atención de Dios está asegurada. Este es un hipócrita. Este quiere llenar su espiritualidad, pero él no le gusta lo que yo pido. Él no le agrada lo que yo hice. Él piensa, ha oído el evangelio, pero él piensa que hace falta, además de Cristo, algo más. Que Cristo no es suficiente. Y así no alcanzará salvación nunca. Solamente Cristo. Hermano, yo creo que les he hecho el cuento de un amigo que fuimos a hacer un examen juntos, cirujano igual que nosotros allá en Cuba, y cuando vimos que se podía hacer un examen para ser asistente de cirugía, lo llamamos, nos pusimos de acuerdo, fuimos juntos hablando, compartimos la habitación, y cuando le hablé de Cristo, un hermano querido, un muchacho, un cirujano que fue para mí como un hermano, y cuando le hablé de Cristo me dijo: no, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo le oro todos los días a Dios antes de acostarme. Cuando nos acostamos, yo me acosté y yo, con un ojo cerrado mirando. Se arrodilló al lado de la cama a orarle a Dios. Pero cuando seguimos conversando al día siguiente me dice: yo lo que no puedo creer es eso que de una costilla sacó a Eva. Que Dios es el que tú crees. Que Dios es el que tú crees. A veces la gente está buscando, pero no quiere creer en el verdadero y único, en el que nos habla la palabra de Él, la palabra de Dios. Si no puedes haber hecho eso, no te puedes salvar. No alcanzarás salvación nunca, porque solamente un Dios como el nuestro puede proveer salvación.
venció la muerte, resucitó al tercer día y nos promete lo que nos promete y nos falla y está con nosotros y nos da su Santo Espíritu. Solamente el Dios que tenemos nosotros. Revisen las religiones para que ustedes vean. En el Corán no existe ni una sola vez la palabra amor. Pero ellos se mueren por lo que dice el Corán. Por cierto, creen que Cristo es Dios. Son piadosos. Oh, yo no sé ustedes, yo trataba con los musulmanes, ellos son piadosos. Hasta que tú le digas que Mahoma es aquí y allá, un pedófilo y qué sé yo, entonces vienen y te arrancan la cabeza y te ponen una bomba y te hacen pedazos. Porque tú eres un infiel. O si no te engañan, porque están autorizados a engañar. Esa es la realidad. Dios está atendiendo porque sabe que Él hizo a la gente. Usted compra el carro, se compra un carro nuevo, está de los más contentos y que se hace cuando. Y cuando usted se lo saca del dealer, le dan todos los detalles, le dicen, no, por supuesto, esto es con gasolina, esto no es eléctrico, tú trabajas con gasolina. Y usted va y ese hombre del dealer es un bobo. Yo le voy a echar agua que es más barato. Claro que usted cree en el carro, usted cree en el hombre, usted cree en todo, pero usted va a hacer lo que usted le da la gana. Hasta que se le rompió el carro porque con agua no camina. Dios está prestando atención porque nos creó para funcionar con lo que Él hizo para nosotros. Y sabe que lo necesitamos. Dios no vino y decidió hacer lo que hizo para que algunos fueran amargados y lo rechazaran y otros fueran felices y tuvieran una comunión con Él. Dios lo vino porque todo lo necesita. Dios jamás ha hecho nada que nosotros no necesitemos. Decir que hay algo en la Escritura que nosotros necesitamos que no es bueno es blasfemia. Y la salvación la necesitan todos, pero Dios está mirando a ver cuándo es. A veces hay algunos que no alcanzan salvación. Dios no dice tú y tú y tú. Eso es mentira. Falsa religión. Qué triste ver hermanos que oyen estas cosas aquí. No, pastor, nos vamos. Y llegar a una iglesia y tú ves los que están en una iglesia que creen que la salvación hay que ganársela. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Que ya Dios escogió a los que van a ser salvos. ¿Qué amor es ese? Y ahí se meten. ¿Tú crees que preguntan de qué cree la iglesia? No preguntan nada. No preguntan. Ahí están porque ahí se sienten bien. Pero ni el mismo pastor sabe lo que creen. Dios está prestando atención. Miren lo que dicen los versículos 3 y 4. Vio claramente en visión como la hora novena del día el ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía con él. Para mí fue el mismo Jesucristo, el ángel de Dios. Para mí esto es una manifestación de Cristo. ¿Cómo se le apareció a Pablo? Se le apareció a él. Puede haber sido alguno de los ángeles famosos y principales, ¿ok? Puede haber sido Miguel, puede haber sido Gabriel, I don't know. Pero está en mayúscula. Porque si usted está buscando genuinamente, Dios le va a hablar. No como un ángel. Si usted llega a Apocalipsis, déjeme decirle algo que a lo mejor usted piense que yo se lo estoy diciendo para que usted dé más dinero. Pero si usted llega a Apocalipsis, cuando se le escriben las cartas a las iglesias, al ángel que está en la iglesia de la Odisea, al ángel que está en la iglesia de Filadelfia, al ángel que está, ¿saben quién es el ángel? El pastor, la iglesia. Pastor, usted me va a decir que usted es un angelito. No. No, porque los angelitos eran gorditos y con la carita rosadita. Mentira. Lo que ángel quiere decir el mensajero de Dios, sea quien sea. Si tú estás buscando genuinamente, Dios va a mandar un mensajero que predique, que te hable, que te diga, que te esclarezca, que te guíe a conocer la verdad. Pero no porque eras salvo, porque
espiritual. ¿Sabes lo que te dice la gente? Yo nací en un hogar cristiano. ¿Y quién te dijo que eso es salvación? O con la tristeza, con la tristeza que yo lo veo cuando muchos vienen y te dicen, mi papá es pastor y eso. Yo me acuerdo, la iglesia donde yo conocí a Cristo, había un pastor que sus hijas crecieron en el evangelio. Y un día que me tocó a mí predicar, una de las hijas vino a Cristo. Nunca había alcanzado salvación. Eso para la gloria de Dios. Pero mucho cuidado, que a veces nosotros pensamos que porque somos cristianos no hay que preocuparse por la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia, porque ellos por osmosis, por inyección, por soplarle, ellos van a ser salvos también. Eso no es salvación. Eso no es salvación. Dice que Cornelio mirándole tuvo miedo y dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y sus limosnas han subido como un memorial delante de mí. Como un recordatorio, quiere decir un memorial, un recordatorio de que tú eres un hombre que estás buscando conocerme. Lo estaba haciendo, mis hermanos, porque no conocía de lo que había sucedido. El pobre hombre no tenía wifi, no tenía internet. No sabía lo que había pasado en Jerusalén. Había oído comentarios, pero Dios sabía que estaba genuina y honestamente buscando de Dios. Y Dios provee y le manda un mensajero. Óigame, hermano, yo sé que Dios le puede hablar de cualquier manera a usted que está buscando alcanzar salvación. Pero el ángel de la iglesia predica aquí todos los domingos por la mañana. Aunque usted no le diga, hermano, no le guste la palabrita, pero eso es lo que dice la Escritura. ¿Ok? En Juan 3:1-6 dice la Escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, también, este era judío. Ahora, por ser judío, ¿alcanzó salvación? No, siendo judío tenía que nacer de nuevo. Y no sabía cómo. No se quede con esa idea de que por saber de una canción, 2 versículos, por conocer algunas palabras, por tener una Biblia. La gente duerme así. Porque dice que para que le entre. No, eso no entra así. O la tienen en el carro constantemente y la toman como un amuleto. No, es hacer lo que dice Dios allí que hay que hacer. Dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Porque Dios va a proveer todas esas cosas. El problema es que esa gente son ustedes. Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Saben dónde estaba Pedro? ¿Saben dónde estaba Pedro? Esta esposa, dice el versículo 6. Bueno, el Señor le dice a Cornelio que mande a buscar a Pedro. Dice, y mirándolo tuvo miedo y dijo, Señor, dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Saben dónde estaba Pedro, mis hermanos? En una casa en la playa. Ay, 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 cuando yo vi eso, yo dije, ay, eso lo... Si usted me llama, si yo estoy en la casa de la playa, usted me llama, no le voy a contestar, no, mentira. Que tiene su casa junto al mar, Simón Custodió tiene su casa junto al mar, en una casa en la playa. Si yo estoy en la playa, en una casa, no me llamen. Porque Dios oye, sabe tus intenciones, sabe tus deseos y entonces provee para que tú conozcas la salvación. Dice el versículo 5-8, leímos el 5. Envía pues hombres a Jope a venir a Simón que tiene por nombre Pedro, que posa en casa de cierto Simón Custodió que tiene su casa junto al mar, el cual te dirá lo que debes hacer. No, pastor, mi pastor dice que no hay que hacer nada para ser salvo. No, es verdad. La salvación no se puede comprar, la salvación no es por obra, no hay que hacer nada para ser salvo. Pero tú tienes que conocer cómo tener fe. Tú tienes que saber quién es ese Dios, cómo vino, qué hizo, qué dice.
Tienes que saber orar pidiéndole correctamente. Tienes que saber que no es por limosna. Tienes que saber que no es por temor. Tienes que saber que es por arrepentimiento. Ahora, ¿qué cosa es el arrepentimiento? Estoy mal, pero no porque me cogió mi esposa, ni porque me metieron preso. Estoy mal porque le he fallado a Dios. Con la esposa, con la ley, con lo que sea, con cualquier tipo de pecado le he fallado a Dios. A Dios. Dice el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. A Dios. Dios tiene la solución. Eso es arrepentimiento. Cambiar tu mente y pensar en que la solución de tu salvación no es el muñeco, no es la creencia, no es la religión, no es lo que tú pensabas, lo que te dijo tu abuela. No, es Cristo, vivo, muerto y resucitado. Esa es la salvación. Arrepentimiento. Cristo, Pablo, Pedro, Juan el Bautista, todos comenzaron predicando arrepentidos. Arrepentidos. Arrepentimiento es un cambio de mente. Soy pecador porque Dios lo dice y yo le he faltado a Él. Violando cualquier cosa que tú violes de la ley de Dios, a quien le está faltando primeramente es a Dios. A ese que tú le temes, a ese que tú quieres comprar, a ese le has faltado con tus pecados. Y Él tiene la solución. Para que todo aquel que en Él crea. Él tiene la solución. Y tú dices, Él tiene la solución. Entonces yo creo que Él murió por mis pecados. Porque Él lo dice. Y si yo creo en su sacrificio vicario por mí en la cruz, fue por mí también, no importa el tiempo que haya pasado, entonces alcanza salvación. Y ahora voy a hacer lo que Él dice. Eso es salvación. Arrepentimiento, fe en que Jesucristo, no fe en cualquier cosa, fe en que Jesucristo murió y murió por ti, por mí, que resucitó, que dice que tú vas a resucitar, que dice que te garantiza vida eterna, que dice, fe es creer todo eso, no es creer en Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice la Escritura. Los demonios tienen, en otras palabras, ¿tienen temor de Dios? Los demonios tienen temor, pero no le hacen caso. No, usted no ha visto al niño que cuando el padre se quita el cinto, el mundo se viene abajo. Pero después vaya y hace lo que le da la gana. Así somos con Dios. Y cuando se fue el ángel que habló con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado de los que continuamente le asistían, a los cuales después de contarle los envió a Job. Alguien tiene que explicar, alguien tiene que predicar, alguien tiene que sacrificarse y venir y hablar. Alguien tiene que, por cierto, que eso es lo que vamos a hablar la semana que viene, liberarse de los prejuicios. Alguien tiene que estar dispuesto a amar la milla extra. Alguien tiene que estar dispuesto a compartir. Alguien tiene que estar claro que todo el mundo lo necesita. Alguien tiene que decir yo lo voy a hacer. Alguien tiene que ir y sacrificar el tiempo, sacrificar lo que sea. Alguien como Pedro lo hizo. Porque a veces pensamos, Pedro era apóstol, Pedro era... no, Pedro era un hombre. Era un hombre igual que cualquiera de nosotros. Que estuvo dispuesto. Pedro podría haber dicho que no. Pedro podría haber dicho que no. Vamos a ver la semana que viene cómo llegan a esta gente a buscarlo a Jope. Y dice, Pedro. Y Pedro dice, sí, es verdad, tengo que ir. Él estaba cómodo en Jerusalén, estaba en una casa en la playa. Y dejó la comodidad y fue allá. Porque Dios quiere que este hombre conozca la verdadera salvación. La verdadera salvación. Y si usted es cristiano ya, usted tiene el poder para hacerlo. Y en el libro de los Hechos lo vimos en el primer capítulo, en el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer con el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Lo que queremos, no. Y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta la última tierra, donde quiera que Dios te lleve. Si vas en un avión, si vas a otro país, si vas a viajar y te da la oportunidad de hablar con alguien. ¿Sabe lo que Dios está propiciando aquí? Y siempre lo propicia y siempre coopera con nosotros en eso. Un encuentro divino. Un encuentro divino. El hombre que cree
y el hombre que está equivocado. Bueno, Cornelio tendría las cualidades que tenía, pero estaba equivocado. O por lo menos no conocía lo que había pasado. No conocía. Vamos a ver cómo Pedro se lo explica después. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y quién le habló a Pedro? De mí. No, si Cornelio, incluso cuando lo vio, se arrodilló delante de él. Y Pedro le dijo, no, yo no vine aquí a hablarte de mí. Levántate. Yo vine a hablarte de Cristo. Hermano, ¿cuál es la situación de nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a estar con ese vacío espiritual, sin llenar o mal lleno? Hay un solo Dios, se llama Jesucristo, es Dios encarnado, hecho carne, vino y murió. Eso es lo que tienes que creer. No la Virgen en un bote salvando a 3 negritos. No el poder de la sangre de los gallos. No la guadalupana haciendo milagros. No. Es Cristo, vivo, muerto y resucitado. Si nunca te lo habían explicado así, no habías alcanzado todavía la salvación. La pasión es creer lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios se está moviendo. El hermano se lo explicó el miércoles. El Espíritu de Dios se está moviendo, tocando a la gente para que la gente diga, wow, esa es la verdad. Lo que dice la Biblia. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Que esto sea confirmado. Entonces Espíritu Santo, cuando tú le dices, sí, me arrepiento, entra, te sella. ¿Somos perfectos? No. Pero las cosas empiezan a cambiar de una manera fantástica, maravillosa. Y entonces tú empiezas a dar limosna, no limosna. Tú le dices, Dios mío, me salvaste de la condenación eterna. Todo es tuyo. No limosna. Temor de Dios para hacer tu voluntad. Porque ya no me vas a condenar porque tú lo prometes. Temor para hacer lo que tú dices, porque ese es el temor bueno. El hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia de el espiritismo y la espiritualidad verdadera? Todo el mundo necesita espiritualidad, pero hay una sola manera de tenerla correctamente. Cristo viviendo en nosotros. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón,
arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada. Como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados. Reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.